So this means that many people have died from other causes, but there are far more deaths during COVID-19. Esto significa entonces que muchas otras personas han muerto por otras causas, pero que a la vez han habido muchas más muertes durante este tiempo de la crisis de COVID-19. This may be because people have not gone to the hospital or had other conditions or other health situations investigated. Posiblemente esto sea debido a que las personas no han acudido a los hospitales, no han hecho sus estudios médicos acerca de situaciones médicas que ellos han presentado. But it is clear that it is a loss that we have experienced. Pero sí, sin embargo, es muy claro que hemos experimentado estas muertes durante este tiempo. We also know we've lost certain relationships as a result of COVID-19. También entendemos que hemos perdido ciertas relaciones durante esta crisis de enfermedad. Our churches have been unable to meet. Nuestras iglesias no han podido reunirse, We've been unable to eat together, and we've been isolated. no hemos podido cenar juntos y hemos estado aislados. We've had many weddings that have been canceled as a result of COVID-19. Muchas bodas han sido canceladas debido a esta crisis. Or maybe there was a wedding, but we did not have the type of ceremony we would have had otherwise. O quizás la boda se llevó a cabo, pero no con el tipo de ceremonia que estamos acostumbrados a tener. And we all know about the graduations that have been canceled during COVID-19. También todos sabemos acerca de las graduaciones y cuántas graduaciones han sido canceladas durante esta crisis. High school, college, even kindergarten graduations, these rites of passage have not taken place. Graduaciones a nivel de universidad, a nivel de escuelas secundarias y aún las graduaciones de los niños de kindergarten. All kinds of parties and baby showers have not taken place. Todo tipo de fiestas, baby showers, cualquier tipo de fiesta, también no han podido tomar lugar. But perhaps worst of all is what we have lost because of an inability to have funerals the way we've done in the past during COVID-19. Y también algo que hemos perdido es la imposibilidad de no poder tener los funerales de la manera que nosotros siempre los tenemos. This article in English describes a Free Will Baptist church that had the death of someone, but they weren't able to mourn as they would have liked. Este artículo en inglés está hablando de una iglesia bautista libre, una de nuestras iglesias donde alguien murió, pero que ellos no pudieron tener el funeral como acostumbran a tener. The Bible says to greet one another with a holy kiss. La Biblia dice que nos saludemos los unos a los otros con ese tipo de saludo de ósculo santo. And we know from psychology that touch is very important. Y nosotros sabemos desde el punto de vista de psicología que el tocarnos los unos a los otros es muy importante. But unfortunately, we've been unable to grieve by hugging and being with one another during this time. Sin embargo, no hemos podido atravesar el dolor dándonos abrazos y pudiendo compartir ese dolor unos con otros. And this has created great difficulty for us all. Y esto ha creado una gran dificultad para todos nosotros. So, what can we do to address grief during COVID-19? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder nosotros lidiar con el dolor durante esta crisis? You may have noticed on our website and the Spanish Facebook site, we have certain sheets with information for all of us to use. No sé si ustedes han notado en nuestra página web, al igual que en la página de Facebook en español, que nosotros tenemos estas gráficas con esta información para ayudarles durante este tiempo. One of these is on your screen. Una de estas está allí en su pantalla. And it describes how we can cope with grief. Y está explicándonos cómo podemos lidiar con el dolor. First of all, we just need to grieve after we have experienced a loss. Primero, tenemos que atravesar y experimentar el dolor después que hemos atravesado la pérdida o hemos vivido la pérdida de alguien. We need to acknowledge what we have lost. Tenemos que reconocer lo que hemos perdido. And sometimes it's best to even write these out and think them through for a little bit. Y muchas veces es bueno escribir esto y pensar acerca de esto.
The Bible says in Ecclesiastes, there's a time to grieve. La Biblia nos dice en Eclesiastés que hay tiempo para llorar. And the Bible also teaches us that even God grieves. Y aún la Biblia nos dice que Dios se afligió. God grieved over the sin on the earth in Genesis 6. Dios se afligió por el pecado que había en la tierra en Génesis el capítulo 6. In Isaiah chapter 53, we see that it prophesied how the Messiah would grieve. Y también en Isaías 53 está la profecía de cómo sufriría el Mesías. And in the book of John, we see how Jesus grieved. También en el Evangelio de Juan vemos cómo Jesús también se afligió. Sometimes after a death, people will say, "But your loved one is in heaven. Do not cry." Algunas veces cuando un ser querido muere, nos dice alguien, pero tu ser querido está en el cielo, no debes llorar. But Jesus cried. Pero Jesús lloró. The Bible says in John 11, verse 33, that the people were weeping and that he was grieved in his spirit. La Biblia nos dice en Juan 11, en el versículo 33 específicamente, que las personas estaban llorando, pero él se estremeció en espíritu y se conmovió. In verse 35, it tells us that Jesus wept. Y en el versículo 35 nos dice que Jesús lloró. And the scripture tells us that he raised Lazarus from the grave in verses 37. Y en el versículo 37 nos dice que él levantó a Lázaro de la muerte. So Jesus knew that he was about to raise Lazarus from the grave, and yet he wept and was upset. Y aunque Jesús sabía que Lázaro iba a ser levantado de la muerte, él aún así, él lloró y se conmovió. It is okay to grieve. Está bien cuando lloramos, es algo normal que lloremos. Stephen's friends grieved after he was stoned to death. Los amigos de Esteban se afligieron grandemente después de él haber sido apedreado hasta la muerte. And perhaps one of the best examples of grief is what we see in the life of Joseph. Y quizás uno de los mejores ejemplos de aflicción es el que vemos en la vida de José. In Genesis chapter 49, Jacob talked about Joseph and how he had been grieved by his brothers. En Génesis, en el capítulo 49, vemos cómo Jacob habla acerca de cómo José ha sufrido esta aflicción y a través de sus hermanos. So grief is actually a good thing. Entonces, el dolor y la aflicción es algo bueno. Now, let's think of how grief impacts us. Vamos a pensar ahora cómo el dolor nos puede impactar a nosotros. Grief impacts us physically, and we see this in the life of Job. El dolor nos impacta físicamente y esto lo vemos en la vida de Job. Job talked about how he received no comfort even when he went to bed. Ahí Job nos dice que él no recibía ningún consuelo aun cuando él iba a su lecho a dormir, a descansar. And he described how he had nightmares during this time. Y él también describe cómo él tenía sueños o pesadillas durante este tiempo. Many people have described some of the vivid dreams and nightmares they have had during COVID-19. Muchas personas han descrito aquellas pesadillas y sueños difíciles que han tenido durante esta crisis del COVID-19. This is evidence for how they're grieving some of the losses we discussed earlier. Esta es la manera, evidencias de las maneras que ellos están sufriendo las pérdidas que ellos han tenido de lo que hemos estado hablando anteriormente. Grief also impacts us psychologically, as is described in Job 6. El dolor también nos impacta a nosotros psicológicamente, así como se describe en Job en el capítulo 6. Job said that it would be a very heavy weight if his grief were to be weighed. Aquí Job nos está diciendo que esta es una manera difícil de atravesar y nos dice que juntamente con su queja y su tormento, pues habría una manera de equilibrar esto. Grief also impacts us socially. El dolor también nos impacta a nosotros socialmente.
Job described his friends as being miserable comforters. Job describe a sus amigos como consoladores molestos. And he said that his friends and his family members were far away from him during his grieving time. También él explica que sus familiares y conocidos se apartaron de él durante este tiempo de dolor. During COVID-19, domestic violence has increased dramatically. Durante esta crisis de COVID-19, la violencia doméstica se ha incrementado drásticamente. This points to how many are suffering at this time at home. Y esto nos muestra cuántos están sufriendo en sus hogares durante este tiempo. Grief even impacts us spiritually. El dolor también nos impacta a nosotros espiritualmente. Again, Job is a good example. De nuevo, Job es un buen ejemplo. He talks about in Job 6 how he wants to talk to God about what has happened to him. En Job 6, él dice y expresa cómo él quiere hablar con Dios acerca de lo que le ha sucedido a él. He would even like to argue his case with God. Y él aún quiere contender este caso con Dios mismo. During COVID-19, some people have asked, where is God in this pandemic? Durante esta crisis, muchos se han preguntado, ¿dónde está Dios en medio de toda esta pandemia? And this points to some of the challenges that we are facing. Y esto nos muestra algunos de los retos que nosotros estamos enfrentando. Part of the reason we have these difficulties is because we have difficult times that arise. Parte del por qué tenemos estas dificultades es porque hay tiempos difíciles que nos llegan a nosotros. And so we want to prepare ourselves for especially difficult times as we're grieving. Entonces debemos prepararnos para tiempos difíciles, sobre todo cuando estamos atravesando el dolor. On the screen, there's an example from Genesis chapter 42. Aquí en la pantalla tenemos un ejemplo de Génesis 42. Joseph hears his brothers talk about when they sold him into slavery. Él escucha a sus hermanos hablando cuando ellos le vendieron a la esclavitud. And when Joseph heard that, he began to cry. Y cuando José escuchó esto, comenzó a llorar. And so for someone who's missed out on a graduation or a wedding or a baby shower, when these events happen or the dates come when it would have happened, they're especially hard for them. Una persona que no ha podido estar en una graduación, que no ha podido estar en una fiesta, en un baby shower, en una boda, cuando estos días llegan, el día que estaba asignado para esta celebración, es muy difícil para estas personas y ellos sufren durante este tiempo. Part of this is referred to as the assumptive world, and we see it in the life of Joseph. Esto se conoce como el mundo presunto, el mundo que nosotros que pensamos acerca de él y lo vemos en la vida de José. In Genesis chapter 37, verse 3, we see that Joseph had a coat of many colors. Vemos en Génesis 37:3 que José tenía una túnica de varios colores. Instead of spending time with his father and going through milestones like graduations and getting married at home, he finds himself in Potiphar's home. En vez de estar en su casa y estar con sus hermanos y estar disfrutando de las fiestas o del hogar y demás, se encuentra de pronto en la casa de Potifar, allí y en la casa de Faraón. No doubt his mind would have gone back to what he would be doing at this time had he not been sold into slavery. De seguro que su mente iba a lo que él hubiera estado haciendo si no hubiera sido vendido como un esclavo. This is a natural reaction to grief. Y esta es una reacción natural al dolor. So how is one to deal with this? Entonces, ¿cómo una persona puede lidiar con esto? We must be patient and we must hold on. Necesitamos ser pacientes y necesitamos esperar. We see this in the life of Job, Vemos esto en la vida de Job, where Job held on to his integrity during this period. Durante este tiempo, Job pudo mantener su integridad.
Even when his wife told him to curse God, he held on. Aun cuando su mujer le dice que maldiga a Dios, él pudo mantener su integridad. We see this also in the life of Joseph. También vemos esto en la vida de José. Even when he faced temptation with Potiphar's wife, Aun cuando él tuvo que enfrentar la tentación con la esposa de Potifar, he resisted her advances and he held on. él supo detener esto de parte de ella y pudo mantenerse firme en sus convicciones. So as we're grieving, it's critical to hold on to our integrity. Mientras sufrimos, es muy importante que mantengamos nuestra integridad And to be grounded or be established. y que podamos estar muy bien establecidos. This is described in James chapter 5. Esto lo describe el capítulo 5 de Santiago. James said that we should be patient. Santiago nos dice que debemos ser pacientes. He also said that we should establish our hearts. Y nos dice que debemos establecer o afirmar nuestros corazones. In verse 5, he warned about the danger of begrudging or being angry with one another. Él nos advierte anterior en el versículo 5 que tenemos que tener cuidado con el desarrollar este espíritu de estar pues llenos de un sentimiento difícil dentro de nosotros. In verse 11, he reminded us of the patience of Job. Él nos recuerda en el versículo 11 acerca de la paciencia de Job. And so as we're going through the grieving process, we want to remind ourselves of the goodness of God. Mientras nosotros atravesamos este proceso de dolor, tenemos que recordar la paciencia y la misericordia de nuestro Dios. And you'll hear some people say, you put one step after the next step and you just keep on going with life. Muchas personas nos dicen simplemente sigue un paso y continúa el próximo paso y continúa y así vas llevando tu vida. Joseph is an example of this. Y José es un ejemplo de esto. Though he was mourning missing his father, Aunque él sufría al no tener a su padre con él, we learn in Genesis chapter 39, he got busy working while he served as the keeper of the prison. nos damos cuenta en Génesis 39 que él continuó ocupado trabajando mientras estaba aún allí en la prisión. And so, in a way, this would be like Joseph going back to work. Esta es la misma manera que nosotros podemos ver que José decidió continuar trabajando. For us, it is getting involved in some sort of routine, every day performing a specific activity. Para nosotros es importante que tengamos una rutina, algo que hacemos diariamente. In the back of our mind, we're thinking, if we'll be patient, it will get better. En nuestra mente pensamos, si somos pacientes, todo va a mejorar. We're reminded of Matthew 11, where the Lord said to come to him when we need rest. Es bueno recordar lo que nos dice el Señor en Mateo 11, que vengamos a Él si estamos trabajados, que Él nos va a hacer descansar. And so as we grieve, we continue to think about how God helps us and he will make our burden lighter. Y mientras sufrimos, nosotros tenemos que pensar cómo el Señor se encarga de nosotros y cómo puede hacer que la carga nuestra pueda ser mucho más fácil y más ligera. We keep praying to him and talking to him. Continuamos orando y hablando con Él. Even when we don't know what to say, Romans 8:26 says the Holy Spirit intercedes for us. Aun cuando no sabemos qué decir, Romanos 8:26 nos dice que el mismo Espíritu de Dios intercede por nosotros. And we see examples of this, like Hannah in 1 Samuel 1. Y vemos ejemplos de esto, por ejemplo, a Ana en Primera de Samuel 1. She poured her heart out to God as she grieved over not having a child. Ella derramó su corazón y su vida delante del Señor porque ella no tenía un hijo. We see this example with the psalmist who was weary, groaning, and crying and consumed because of grief.
Vemos este ejemplo también con el salmista cuando oró porque estaba consumido y estaba lleno de dolor y de llanto. And we see how he prayed that God would have mercy upon him as he described the grief that he experienced. Y vemos cómo él oró para que Dios tuviera misericordia con él mientras él experimentaba esta angustia profunda. When we don't know what to pray, we can simply pray scripture. Cuando no sabemos qué orar, podemos simplemente orar la misma escritura. We see the psalmist praying, "My God, why have you forsaken me?" Vemos al salmista que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? And we also see him praying that God would help him through the valley of the shadow of death. Y también él ora y dice que Dios le ayude a atravesar el valle de sombra de muerte. This is what Jesus did when he was grieved on the cross. Y esto es específicamente lo que hizo Jesús cuando él estaba sufriendo en la cruz. He prayed Psalm 22 in his native language. Y él oró el Salmo 22 en su lengua nativa. This provides a model for us, Y esto provee un modelo para nosotros, but it also shows us that Jesus understands what we're experiencing. pero también nos muestra que Jesús entiende lo que nosotros estamos atravesando. As the writer of the book of Hebrews shared with us, Así como el escritor de Hebreos comparte con nosotros, as we keep praying, we can be reminded that God is with us. mientras continuamos orando, se nos recuerda que Dios está con nosotros. And we can be reminded that God will help us. Y también podemos ser recordados de que Dios nos va a ayudar a nosotros. And Psalms like chapter 46 tell us he will help us through this. Al igual que el Salmo 46 nos dice a nosotros que Él nos va a ayudar a través de esto. God will provide a refuge for us and help us understand. Dios va a proveer un refugio para nosotros y nos va a ayudar a entender. The research tells us when people pray to the Lord, they do better coping with their grief. Las personas que han hecho investigaciones en esta área dicen y muestran estas investigaciones que las personas que oran durante el tiempo de crisis y del dolor, pues les ayuda a atravesar este tiempo difícil. An example of this is Joseph and his interpretation of his situation. Un ejemplo de esto es José y la manera que él interpretó su situación. In Genesis 45, when Job revealed himself to his brothers, he explained to them that God was involved in this situation. Cuando José se muestra a sus hermanos y le dice quién es él aclara que Dios estaba involucrado en toda esta situación. It appears that as Job was in Potiphar's house and in prison and even serving as the prime minister of Egypt, God had given him a perspective on what had taken place. Mientras José estuvo en la casa de Potifar y aún llegó a ser alguien importante para el faraón, él entendió que Dios estaba en toda esta situación, proveyendo toda esta situación. And this is what happens to us as we pray and talk to the Lord. Y eso nos sucede a nosotros también cuando nosotros le pedimos al Señor y oramos al Señor. Reading of the scripture also helps us. También el leer las escrituras nos ayuda a nosotros. And Genesis 50 is an example of this in Joseph's life. Génesis 50 es un ejemplo de esto en la vida de José. When Joseph's brothers brought up selling him into slavery, Cuando los hermanos de José le vendieron, he mentioned in verse 20, "You meant this for evil, but God took this and used it for good." él les dice, ustedes pensaron mal en contra de mí y pensaron que estaban haciendo algo mal. Sin embargo, Dios utilizó esto para algo bueno. It sounds like Job or Joseph, thinking about the scriptures, had formed a biblical idea about his situation. Quizás José, pensando acerca y meditando en esto, lo llevó a tener un concepto bíblico de lo que estaba ocurriendo, serviría para algo mucho mejor. Keep reading the scriptures. Tenemos que continuar leyendo las escrituras.
doing so is bringing us into the presence of the Lord. Al hacer esto, nos trae a la presencia misma del Señor. And Job mentioned when he saw the Lord, he no longer had the complaints he had prior to that. Job nos dice que cuando él buscó el rostro del Señor, ya él no continuó en la misma situación que estaba anteriormente. Doing so helps us to have hope, as Job had. Haciendo esto nos ayuda a tener esperanza, así como Job la experimentó. In Job 13, he complained about his situation, En Job 13, él pues se queja de su situación, but he acknowledged he would still trust in the Lord. pero él reconoce que aún así él va a esperar y va a confiar en el Señor. In 2 Corinthians 4, Paul talked about the hope he had for when he would be with the Lord in heaven. En 2 de Corintios 4, Pablo nos habla de la esperanza que él tiene cuando esté con el Señor en el cielo. And how what we grieve about today will seem small in comparison. Y de la manera que nosotros sufrimos hoy será muy, pero muy pequeño en relación a la gloria que tendremos en el cielo. And so we continue to hope for the day that we are with the Lord in heaven and all the tears have been washed away. Entonces continuamos con esa esperanza de ese día cuando estemos con el Señor en el cielo y allí se enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. So this is a model to help us as we go through grief. Entonces este es un modelo que nos puede ayudar a nosotros mientras atravesamos el dolor. But it's also a model we can use to help others. Pero también es un modelo que nos puede ayudar para así nosotros socorrer a otros. Now, we need to be aware of something referred to as complicated grief. Tenemos que estar también al tanto de algo que se conoce como el dolor o el sufrimiento complicado. We have seen a rise in complicated grief during COVID-19. Hemos visto una alza de lo que es este dolor complicado durante la crisis de COVID-19. Because of this virus, some people have had to die by themselves. Debido a esta enfermedad, algunos han tenido que morir solos. And it's complicated the grieving process for their loved ones. Entonces, esto ha complicado el proceso de dolor para sus seres queridos. Complicated grief can arise when a person loses someone very close to them. Esta situación del dolor complicado sucede cuando alguien pierde a una persona muy cercana a él o a ella. People who have a loved one die from suicide, homicide, or sudden accident are more susceptible to it. Personas que han sufrido la muerte de un ser querido, ya sea por homicidio o suicidio o por un accidente repentino, tienden a tener esta situación de dolor. It's important for us to realize it actually does impact their brain when someone goes through complicated grief. Debemos entender que en realidad esto afecta el cerebro, la mente de la persona cuando tiene que atravesar este dolor complicado. Here's an article in English about the brain impacts of complicated grief. Y aquí hay un artículo en inglés que nos habla acerca de precisamente esto, el impacto que esto tiene en la mente, en el cerebro de la persona cuando tiene que atravesar este tipo de dolor. In this study, they showed a picture of the person who had died. En este estudio nos muestra la foto de la persona que ha muerto. And then they looked at the impact that death had upon that person's brain as they thought of this. Y también nos muestra el impacto que ha tenido esto en el cerebro de la persona mientras atravesaba esto. This shows us that complicated grief is a big problem and something that is just not brushed away. Esto nos muestra que el dolor complicado, la angustia complicada, pues es algo que nosotros tenemos que analizar y no es algo que podemos poner a un lado. With complicated grief, a person's identity is even challenged. Con este tipo de dolor complicado, aún la identidad de la persona llega a ser un reto.
For example, one's only child dies and then they have Mother's Day or Father's Day. Por ejemplo, cuando muere el hijo único de una familia y llega entonces el día de las madres o el día de los padres. There can be a marked sense of disbelief. For example, in a suicide, why would they do such a thing? También llega a ser entonces en un ejemplo de suicidio, ¿por qué una persona hizo algo así? With complicated grief, people avoid things that remind them of the person who has died. Muchas veces durante este tiempo de dolor, muchas de estas personas evitan recordar esta persona que ha fallecido. They may be very angry, for example, if there was a medical accident that led to the death. Por ejemplo, ellos pueden experimentar un enojo extremo, sobre todo, por ejemplo, si es un accidente que ocurrió a través de la medicina o de un proceso médico. Difficulty getting involved with friends and an emotional numbness. Muchas veces tienen mucha dificultad para relacionarse con amigos y aún experimentan un entumecimiento emocional. They may feel like life has no meaning and just be intensely lonely. Muchas veces sienten que la vida no tiene sentido ninguno y experimentan una soledad muy intensa. It is the responsibility of the church and individual Christians to help these people. Es la responsabilidad de la iglesia y de los cristianos individualmente el poder ayudar a estas personas. So we can help them by simply being there. Y podemos ayudarles muchas veces tan simple como el estar allí presente con ellos. We see this with Job's friends when they went and visited with him for a week. Vemos esto con los amigos de Job que fueron allí y estuvieron con él durante una semana. And in the case of COVID-19, we continue to call them and check on them and may even visit, but social distance from them. Durante el tiempo de la crisis de COVID-19 podemos llamarlos, podemos estar llamándoles, tratándoles de visitar, aunque mantengamos la distancia social. And then we want to take the time to listen to them. También debemos tomar el tiempo para escucharles. In Job chapter 3, Job said that he wished he had never been born. En Job, en el capítulo 3, Job llega a decir que él hubiera deseado nunca haber nacido. Sometimes people who experience these kinds of losses say some hard to listen to things. Muchas veces estas personas que han experimentado estas pérdidas tan difíciles llegan a decir cosas que no nos agradan aún escucharlas, But we want to listen to them. pero tenemos que escucharlas. We do not want to say, you're wrong to feel that way or to say such a thing. No debemos decirle, usted está equivocado en decir esto o sentirse de esa manera. They need active listening rather than advice from us. Ellos necesitan que le escuchemos intencionalmente en vez de que nosotros le tratemos de aconsejar. We do not need to try to correct them at this particular time. No debemos tratar de corregirles durante este tiempo. And we see that's where Job's friends went astray. Y ahí fue donde los amigos de Job se equivocaron. They began to try to fix him, as is found in Job chapter 4. Ahí vemos en el capítulo 4 de Job que ellos trataron de arreglar la situación. This was unhelpful, and Job called them miserable comforters in Job 16. Y esto fue totalmente sin ayuda ninguna. Es cuando Job en el capítulo 16 les llama consoladores molestos para And él. in Job 42, we see that he was angry with them. Y en el capítulo 42 nos damos cuenta que él estaba muy enojado con ellos. God did not like what Job's friends did. A Dios no le agradó lo que sus amigos hicieron. Job's advice to his friends and his advice to us is found in Job 16. En el capítulo 16 vemos el consejo de Job a sus amigos y también a nosotros. He would concentrate on strengthening and assuaging grief. Él estaba concentrándose en ayudar en el dolor. We can also concentrate on caring for the person who has experienced the loss.
también debemos concentrarnos en cuidar a la persona que está atravesando el dolor. In 1 Corinthians 9, Paul talked about thinking what it would be like to be a Jew or a Gentile and trying to reach them for Christ. En Primera de Corintios 9, Pablo está hablando de cómo podemos llegar a ser o sentirnos como un judío o como un gentil para poderles alcanzar con el evangelio. In our situation, we think, what would it be like to lose your husband and not be able to have the kind of funeral you need during this particular time? En nuestra situación pudiéramos pensar lo que significaría perder un esposo y no poder tener el funeral que acostumbramos a tener y poder atravesar este tiempo de esa manera. What would it be like to lose 50% of your income or even your job? ¿Cómo nos sentiríamos si perderíamos el 50% de nuestras entradas o nuestros empleos? Job's friends did not do this, and so their words were hard on Job, as chapter 30 says. Los amigos de Job no hicieron esto y sus palabras fueron muy duras contra él, como nos muestra Job en el capítulo 30. So we listen, we care, and we act. Entonces nosotros escuchamos, nosotros nos preocupamos y nosotros actuamos. Matthew 25 talks about how the Lord said we should perform actions to help others. En el capítulo 25 de Mateo, el Señor nos dice que debemos hacer o tomar acciones cuando nos preocupamos por otros. So, could we have a virtual baby shower or a drive-by baby shower for someone who lost their baby shower? Quizás para alguien que no ha podido tener su baby shower como de costumbre, podemos quizás tener algo virtual con esas familias o podemos aún pasar en nuestros carros y de alguna manera hacerles sentir nuestro aprecio y cómo nos identificamos con ellos. What can we do about a funeral during this time for someone? Maybe we have multiple funerals or even a memorial later on the person's birthday. ¿Qué podemos hacer con alguien que ha fallecido? Un funeral durante este tiempo. Bueno, quizás más adelante podemos tener un funeral en memoria o tener funerales múltiples para poder lidiar con esto. We keep praying for the person that God will have his Holy Spirit give them comfort. Continuamos orando por las personas para que el Espíritu de Dios les pueda brindar consuelo. And as we pray for them, often God points out to us things we can do to help these people. Y mientras continuamos orando por ellos, muchas veces Dios nos va a mostrar a nosotros cosas que podemos hacer para continuar ayudándolos a ellos. And no matter what, we remember these people as we go through and go along with our lives. Y tenemos siempre que recordar a estas personas mientras que continuamos con nuestras vidas. Job or Joseph was injured, we see in Genesis 37. En Génesis 37 vemos cómo José pues fue echado allí en la cisterna por sus hermanos. He began to cry when his brothers brought up the event in Genesis chapter 50. Y él comenzó a llorar cuando sus propios hermanos comenzaron a recordar el evento que había tomado lugar. And so this shows us that when someone has a reminder of this kind of loss, they begin to hurt again. Esto nos da a entender que cuando las personas comienzan a recordar estos eventos en los cuales ellos han sufrido, comienzan a sufrir o continúan sufriendo. And there are some losses that we will feel pain from until the day we are there with the Lord in heaven. Y hay algunas pérdidas por las cuales vamos a sentir dolor hasta el día que estemos con el Señor en el cielo. So as we journey on in this life, we continue to remember those who've experienced great losses. Mientras nosotros continuamos en esta vida, debemos continuar recordando a aquellos que han tenido grandes pérdidas en sus vidas. And that helps them to deal with complicated grief. Y eso les ayuda a ellos a poder lidiar con este tipo de angustia complicada. Well, we hope you have enjoyed our seminar today. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este seminario hoy.
We would like for you to complete the survey, which will be emailed to you about how helpful you felt this seminar was and other seminars we might have. Nos gustaría que ustedes completaran y pudieran llenar este tipo de encuesta que nosotros les vamos a enviar acerca de este seminario y de otros que hemos tenido. And we encourage you to attend future seminars as well. Y también les animamos a que ustedes puedan asistir a otros que vamos a tener en el futuro. Our next seminar will be about how we can have good health in the midst of COVID-19. Nuestro próximo seminario, el 29 de mayo, será cómo mantenernos saludables durante esta crisis. And please take advantage of the resources found at nafwb.org/COVID-19. Y por favor, utilicen los recursos que hemos provisto para ustedes allí en la página de nafwb.org y /COVID-19.